Iglesia apóstata en el fin de los tiempos. La iglesia apóstata en el fin de los tiempos es el nombre de la palabra para hoy. No en todas partes que se hable de Dios está Dios, eso es claro. Porque a uno le dicen, no, es que Dios está en todas partes. Eso es completamente falso. Y ya vemos que para el final de los tiempos iban a aparecer muchas cosas. Ahora hemos estado siendo muy formados en la palabra. Y vemos, pululan, como dice el video, pululan la cantidad de iglesias. Y con ese sentido, ¿no? Pero realmente iglesias de un verdadero testimonio no lo hay. Empezamos a recuperar, como lo dice la palabra, el verdadero nombre del Señor. Empezamos ya a entender, eso ya lo tienen ustedes entendido, que su nombre no es Jehová, sino Yahweh, que Él se le apareció al pueblo de Israel, y ustedes saben que Jehová fue una latinización que se metió, ya lo hemos hablado muchas veces. Se colocó un hombre llamado Peter Galletin, asesor de uno de los papas, el Papa León XIII, para el año 1540, le colocó vocales a las consonantes, y empezando, yo que viví en Israel, yo les decía alguna vez que la J no existe en el hebreo, o sea, el Jehová es falso, es una falsificación de su nombre. Usted lo puede conseguir en internet y colocar Yahweh, el nombre del Señor es Yahweh o Jehová, y usted se va a encontrar con la realidad. Eso es una cosa que no ocultamos. Otra de las verdades es que en este tiempo se iba a recuperar su nombre, ¿no es cierto? Y mi nombre será conocido en aquel día, dice Isaías. Y su nombre es Yeshua, que Él iba a venir, no es Jesús. Ya también hemos hablado mucho de eso, que Jesús viene del griego y que los nombres no tienen traducción. Usted se llama como se llama este aquí o en la China, ese es su nombre. Los nombres no tienen traducción. Yeshua, el nombre de Yeshua está contenido en el nombre de Yahweh, que tiene las siglas YHWH, por lo tanto eso está bien. Cuando usted nombra ese nombre de Yeshua o Yahweh, en otra parte, causan polla. Eso es lo mismo, esas bobadas de ustedes. Pero ya vemos muchas comunidades que ya estamos rescatando y recuperando el verdadero nombre del Señor. Eso usted ya lo puede ver en internet incluso, ya eso no está vedado para nadie, y ustedes saben que lo que se está aquí diciendo no es una mentira, sino es una realidad doctrinal. Tenemos cosas que hay que recuperar, y tenemos que identificar las falsas doctrinas, porque aún dentro de las iglesias que se dicen cristianas, se habla hoy de un evangelio muy ligero. Del evangelio que se está hablando es del evangelio de la misericordia, de la ayuda, del amor a los demás, sí, pero no se está hablando de aquel evangelio que habló el Señor, que es un evangelio fuerte, que es un evangelio de sacrificio y de entrega. Porque hay muchas iglesias que son muy grandes, que tienen unas alabanzas muy hermosas, y lo que les interesa es que sean muy chéveres y que sean muy permisivas. Pero cuando se encuentran con congregaciones como la nuestra, en que nosotros promulgamos por vivir ese proceso de santidad, ya es otra cosa. Y a veces se incomoda uno porque le están diciendo a uno, hay que vivir en santidad. El Señor trae muchas cosas y estamos viviendo en tiempos peligrosos. Mire, tiempos tan peligrosos como el siguiente. Por ejemplo, nosotros conocemos de las sectas más tenaces son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, la gente le están diciendo que Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, pero no que es Dios mismo, como lo dice Juan 4:24, como lo dice en varias partes en la Biblia. No, para ellos es una fuerza. Segundo, ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan es en el nombre de Jehová y en el nombre de la iglesia, o sea, así no lo mandó el Señor. Dicen que los diezmos ya no son de ahora, que eso era de esa época. Y si usted se va, mire, si usted se va a Hebreos, capítulo 7, una cosa que dice Pablo después de que el Señor ya había ascendido a los cielos, dice el 7:8, dice Pablo, más o menos unos 90 años después de la muerte del Señor, dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales
pero allí uno de quien da testimonio de que vive. O sea, los diezmos, él está dando testimonio de que usted está diezmando. O sea, ese cuento se lo inventaron los testigos de Jehová, que son seguidores de Satanás a la hora de la verdad, porque ustedes saben que ese Rutherford fue un masón. El tipo era dedicado a la masonería y al ocultismo, el que creó los testigos de Jehová. ¿Sabe para qué es esto? Porque como sabe el enemigo que los diezmos viene bendición, entonces ¿qué le dicen a la gente? No diezme, no diezme. Pero sucede de que los diezmos no son ni siquiera de la ley, porque los diezmos los dio Abraham a Melquisedec, y eso fue antes de la ley. Los diezmos ni son de la ley ni son de gracia, los diezmos son de Yahweh. Eso lo dice su palabra. Entonces, claro, los testigos de Jehová muy gaseosamente, para quitarle la bendición, porque Él lo dijo en su palabra, y es que el Señor su palabra no la miente, su palabra no la tuerce. Los testigos de Jehová tienen cosas como decir que los milagros ya no es para este tiempo, y resulta de que usted en la palabra encuentra que dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre resucitarán muertos, si hoy vienen cosas mortíferas no les pasará. Y los testigos de Jehová dicen: no, eso era para ese tiempo, pero dice en mi nombre. Ahora dice los que creen en mi nombre, no dice que por un tiempo. Entonces para ellos que ya no hay apóstoles ni profetas, y resulta de que el hecho de los apóstoles usted va a encontrar, y a Pablo nombrando a varios profetas para esta nueva dispensación y apóstoles. O sea, los testigos de Jehová es la secta más torcida que le ha torcido el pensamiento a la gente. De todas, hay muchas torcidas, pero ellos tienen muchísimas torcidas, porque es que ellos son, Rutherford fue un tipo que fue un masón, tipo, incluso está enterrado en un cementerio dedicado a los esoteristas y brujos en los Estados Unidos. Arranque por ahí. Entonces, hermanos, todo lo que provenga de ahí. Ahora, que usted no puede leer la Biblia si usted no ve unos libros que ellos tienen para poder interpretar la Biblia. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Entonces, y de unos testimonios malitos, porque yo he escuchado testimonios de personitas que han estado allá, que Yeshua no es Dios, que Yeshua no es Yahweh, o no es Jehová, pues como dicen ellos, no, que es un hombre que vino y que como cumplió con todo lo que decía el libro de la ley, entonces se ganó el derecho de hijo de Dios. Ellos ven a Yeshua como si fuera un profeta y no como el hijo de Dios. Grave, porque la palabra dice que quien niega al Hijo, niega al Padre. O sea, ¿dónde están parados los testigos de Jehová? En la falsedad más grande del mundo. Otras, definitivamente iglesias que se promulgan cristianas, ¿no? Y dentro de las trinitarias encontramos muchas iglesias que, qué pesar, pero estamos parados en un tiempo de apostasía, la cosa más impresionante. Por eso cuando nosotros tratamos ya de recuperar estas cosas y nos vamos de un evangelio suavecito a un evangelio agresivo, la gente ya empieza a pararse de cabeza. Mis hermanos, por favor, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mucho ojo con lo que ustedes dicen por ahí, porque pues les dicen a ustedes, porque definitivamente. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Cuando estemos allí me dicen amén, por favor. ¿Sí? Muy bien. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. ¿Qué vemos allí?
dentro de la estructura de este versículo, de estos versículos, dice que antes de que venga Él, por favor, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. O sea, tenemos que tener una doctrina clara, precisa. No estemos saltando en todas partes, yendo allí, escuchando allá, viendo por allá, tal. Un vacío que nadie lo llena y que solamente se lo puede llenar en una comunidad en que le den verdaderamente formación doctrinal. Y esa doctrina es muy importante, sin importar lo que nosotros hayamos hecho en otro tiempo. Ustedes saben que la palabra dice que de lo más vil y menospreciado de la tierra, Dios escogió a su pueblo. O sea, todos los que estamos aquí alguna vez estuvimos en pecado y estuvimos haciendo y andando en cosas del mundo. Y el día que el Señor nos tomó para formación, es para que andemos con Él. Entonces, ahora, cuando empezamos a andar con Él, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, tenemos que estar firmes. No podemos estar escuchando a todo el mundo si usted no se apega a la palabra del Señor, lo que le dice la palabra del Señor. Yo recuerdo, alguna vez les dije a ustedes que algún pastor amigo me dijo, Luis Enrique, no deje de enseñarles así tanta doctrina, no, eso hábleles del amor, del perdón, de la misericordia, pero no me meta con tanta doctrina, no, eso déjenlo para ustedes, que esos conocimientos para ustedes. Y yo, qué pena, pero es que el Señor me llama a que esta tiene que ser una iglesia madura. Nosotros no podemos ser una iglesia suavecita, de que no se habla de pecado, porque es que como vienen los diezmadores, entonces cuando usted no les habla de pecado ni nada, y no les habla sino de prosperidad, eso si usted viene aquí, vea, se va a llenar de billetes, se va a llenar de plata, porque eso que estuvimos anunciando ahorita en el video, muchos que van detrás del dinero, y esto no puede ser para este tiempo. El negocio no es, el Señor no es un negocio. El Señor ha llamado en estos tiempos para que seamos una iglesia de bendición y de santificación, de conocer su palabra. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, estamos próximos a la venida del Señor. Llevamos muchos años de apostasía, desde cuando la Iglesia Católica empezó a ser fundada por Constantino con un interés económico y político, y San Silvestre, que la Iglesia Católica fue fundada por un propósito económico y de poder, ustedes lo saben, en la época de Roma, porque allí Constantino sabía que había muchos cristianos ya en esa época, y que era casi imparable el conocimiento de la cristiandad. Entonces se volteó un día, ¿no?, y dijo, se confesó que él era cristiano, y entonces empezó a asumir Roma, la iglesia cristiana, como la iglesia de Roma. Y ahí empezó, pero ya llevaba 300 años la vida de los creyentes en el Señor difundiéndose por todo el mundo. Entonces él empieza a manipular la iglesia y a nombrar y a mezclar doctrinas en la iglesia para darle gusto a todo el mundo. Y se convirtió en una iglesia idólatra, con estatuas por todos los lados, con oraciones hasta cuanto santo hay, ¿sí?, adorándolo los días que no son, empezando, le quitó el Shabbat, que es el sábado, el día santo que el Señor instituyó, y lo cambió para el domingo, que es el día del Dios Invictus, el Dios Sol, imagínense, y le hizo creer a todos los cristianos que el día era el domingo, diciéndoles, como el Señor fue crucificado un viernes y resucitó al tercer día domingo, entonces el día santo es el domingo. Y es falso, porque hasta el Señor Yeshua guardó el Shabbat, y todos los apóstoles guardaron el Shabbat, y empezó una cantidad de mentiras a vender indulgencias para hacer que con un cura, con una oración, dar una oración y orar unos responsos, que su alma pasara del purgatorio al cielo para la salvación. Eso no, primero que todo, la salvación no la otorga sino el Señor, y segundo, purgatorio no hay ninguna parte que diga así en la Biblia. Entonces, si usted pregunta dónde está el purgatorio, le dice que al lado del limbo. Eso es otra cosa que tampoco existe. Y si usted le dice que dónde está el limbo, al lado del purgatorio, ninguna de las dos existe. Eso es una pura falacía, es mentira, eso es antibíblico, ¿sí? Ahora, encuentra usted una cantidad de gente haciendo a veces hasta cosas de metafísica. Hay iglesias que hasta permiten revolver
Por ejemplo, la ciencia cristiana, hay una que llama la ciencia cristiana Unite, permite casi cosas de cosas, de manipulación de hechicerías y brujerías y cosas que son satánicas, porque el día que usted echa un riego en su casa, el día que usted le ora, la manifestación ahí usted, el día que usted le ora a un santo de esos, usted le está entrando a su casa los demonios, griegos, santos, y es que echémosle algo contra la sal, y lo que usted trae es una sal, la cosa más impresionante, no una sal, no, una maldición a su casa. Entonces usted tiene que empezar a identificar que toda obra de Satanás es tremenda, y para este tiempo se están viendo incluso iglesias que están yéndose a extremos de hacer meditación trascendental y una cantidad de cosas que son tremendas. En Bogotá se están viendo unos casos de cosas, pero rarísimas, rarísimas. Entonces tenemos que estar ojo visual con ese tipo de cosas, porque el Señor no dijo que venía aquí por una iglesia blandita, la iglesia de los profesionales X, del estrato X o Y. No, el Señor no vino a eso, jamás vino a eso. Vamos por favor a segunda de Timoteo, capítulo 4. El 3 y el 4, estamos hablando de la iglesia apóstata al final de los tiempos. Muchas iglesias cristianas, muchos apóstoles que se llaman apóstoles cristianos, y mucha gente que está llevando verdaderamente a la dispersión de las ovejas. Iglesias, por ejemplo, en que, como ustedes saben, por ejemplo, esta iglesia de Elvira, liderada por una mujer, ustedes saben que la vieja ya lo vimos nosotros. Una mujer no puede ser pastora ni dirigir una iglesia, porque dice la palabra del Señor y lo estudiamos, no puede ejercer autoridad ni dominio sobre el varón, eso ya quedó claro y es antibíblico, ¿cierto? ¿Y el programa ahora No, pero claro, pero por ahí sí me contaron. Entonces mire usted, por ejemplo, iglesias como esa, o como muchas otras iglesias que en lugar de tener pastores tienen pastoras. Yo conocí aquí una iglesia en que el pastor lo conocimos, varios, yo no sé si ese Mauricio también lo conocieron. Aquí hay una pastora y el esposo de ella es líder de la iglesia, pero la pastora es ella. Y es una iglesia trinitaria de sana doctrina, entre comillas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? Eso va en contra de toda la palabra del Señor. Horrible. Entonces dice el 3 y el 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, eso es lo que sucede. Hay gente que arma, ustedes se acuerdan por ejemplo de Jim Jones en la Guyana, en los estados, en Venezuela, al lado de Venezuela, cantidad de gente que Jim Jones adoctrinó en Estados Unidos y se fueron a la Guyana, y allí es que a tener unas colonias especiales cristianas y todo, y los hizo envenenar a todos. Fue una muerte impresionante. No sé, fueron como algo así, como casi 1000 personas, y él también se suicidó tomando el veneno, que porque iba a tener venida el Señor. Y eso fue en el año como 70 y algo, como 74, 75. Hay que tener cuidado. O como David Koresh en Estados Unidos, que tenía otra congregación, y entonces le dijo a sus escogidos que ellos eran los únicos y que tenían la revelación, y los puso, y eso en Waco, Texas, y también llegaron a la muerte de muchos seguidores fanatizados definitivamente con eso. Hay que tener cuidado, porque no en todas partes donde se habla de Dios está Dios. Entonces tenemos que estar firmes allí y entender, cuando es una iglesia de sana doctrina, que realmente, por eso me gusta tanto que nosotros estemos apegados a la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes que vimos la palabra en Hechos 20, el 29 y 30, que usted recordará allí al apóstol Pablo diciendo algo que a uno lo deja sorprendido? Hechos 20, 29 y 30. Dice así:
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, o sea, las ovejas, no las van a perdonar. Y de vosotros mismos se levantarán, o sea, de las mismas iglesias, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Señor no vino aquí a decirle: si usted se volvió cristiano, usted ya tiene casa, carro, beca, usted le van a venir los remillones. No, el Señor no dijo eso. O el vacío del mundo. Lo que el Señor nos está diciendo es que íbamos a tener aflicción, pero que de la mano de Él íbamos a tener victoria. Eso sí es lo que nos dice el Señor en su palabra. Somos probados todo el santo tiempo con lo que el Señor nos está haciendo. Y muchos no. Muchos hablan una palabra suavecita. En Tito 1:16, por ejemplo, dice una palabra que a mí me causa Tito 1:16 dice, hablando de estos falsos apóstoles, dice: profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, dicen una cosa, pero hacen otra. Y tenemos que pararnos allí firmes en la brecha, porque esto se trata de estar firmes, es en la fe. Nosotros no podemos estar andando como a medias y tenemos que empezar a dar una palabra fuerte. Y el Señor nos manda que tenemos que ser firmes en la palabra. A las cosas, no, ir a una comunidad grande con una excelente alabanza y con todos los hermanos diciéndose amén y amén. ¿Y listo? Y usted se está preparando verdaderamente para la venida del Señor, porque ustedes saben que está muy cerca. Ustedes saben que el Señor de un momento a otro llega, ya las profecías se cerraron, está listo y preparado el lago de fuego para aquellos que ya se pierden, aquellos que no practican. Usted se va a hacer una pregunta: ¿usted es una persona perdonadora, misericordioso, o es una persona de odios y de venganzas? Entonces ahí usted ve si usted es del demonio, de Satanás, o usted es de Dios. Porque si usted es un hijo de Dios, usted perdona, tiene un corazón misericordioso. Pero si en su corazón no hay sino venganza, maledicencia, maldición, rabia y contienda, su corazón le está sirviendo a Satanás. Si usted en su casa está dedicado a la oración y de sacar de su casa todo lo que no sea del Señor, usted tiene su corazón temeroso del Señor y usted ama a Dios. Pero si usted está lleno de agüeros, de riegos, de santos, sabemos que su corazón le está sirviendo a Satanás. ¿Cierto? Si usted es una persona que usted es irresponsable, que usted es responsable con su casa, que usted, porque la palabra dice que primero que todo que la familia, ¿no es cierto? Dice que si usted no ve por los suyos, olvídese. Entonces, si usted deja a sus hijos, a su familia, a la deriva y no responde por ellos, está negando a Dios. El que no trabaja, que no coma, dice también la palabra, ¿verdad? Entonces usted va a ir diciendo, bueno, espérese a ver, ¿yo dónde es que estoy parado? Espérese a ver. ¿Será que con mis hechos, mi mente y mi pensamiento y mi boca le estoy sirviendo a Dios? ¿O le estoy sirviendo a Satanás? Porque ya se llegó el tiempo de las definiciones. Y así hay iglesias, aquí le servimos a Dios o le servimos a Satanás. Tenemos que tenerla claro, mis hermanos, muy claro, porque este es el tiempo en el que las cosas empiezan a cualificarse y la batalla empieza a intensificarse, porque se viene una batalla muy recia para los hijos de Yahweh de parte de los hijos de Satanás. Usted sabe que para todo no es la salvación. Eso lo hemos visto en Romanos, ¿qué? 20 y qué. Se les olvida, hermanos. Vamos a, por favor, al libro de Romanos, capítulo 9. Desde el verso 11, o mejor dicho, desde el verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero, orando el Señor, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra?
y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las demostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ya sabemos que la salvación no es para todos. Tenemos que tener la evidencia, y hay iglesias que no, para nada son del Señor. No son las ovejas del Señor. Ustedes se acuerdan por allá en Juan, capítulo 10, creo que es, capítulo 10. Señor, no me dejará avergonzar. Capítulo 10, sí. El 26, lo hemos dicho. Y allí es donde, y mire, siendo judíos, y el Señor le dice a un grupo de fariseos que estaban allí, le dice: arrebatar de la mano de mi Padre. Yo dije, el Padre y yo uno somos, ¿no es cierto? Entonces cuando le dice, vosotros no sois de mis ovejas. Cuéntese una cosa, dice el Señor en su palabra: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos son los que hacen la voluntad del Padre, se levantan día a día a adorarle, escuchan su palabra, obedecen su palabra, están constantemente en comunión con Él, porque se llegará el día en que Él diga: apartaos de mí, que dice, y en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no hicimos esto y esto y aquello. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice en Juan? ¿Qué dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, ya hemos visto eso, que uno conoce a alguien cuando lo trata. Y el conocer en la palabra es la intimidad. Cuando tú no tienes intimidad y nunca oras y nunca le dices nada y no colocas tus deseos ni tus dificultades delante de Él, Él te deja a la deriva. Dice: pues este no me busca, ¿yo por qué le voy a ayudar? Pero cuando usted verdaderamente le busca, se va a dar cuenta de que es un Dios misericordioso, de que Elohim es grande y poderoso. Pero tenemos que buscarle, porque hay muchos que quieren que el Señor me llene los bolsillos, que me haga los grandes favores, pero yo no voy detrás de Él. Eso es lo que están enseñando en muchas iglesias, a ir detrás del milagro y de la provisión económica, pero no ir detrás del que los hace, honrar su nombre y bendecir. Y ahí es que nosotros tenemos que colocarnos, empezar en una posición tremenda. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo deseo, lo dejo a un lado, Señor, por hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es. El evangelio no es así como suavecito de que no, pues, chévere. No, yo aquí me las gané todas, no. Níguese a sí mismo, o sea, denme lo que usted quiso para su vida. Níguese eso. Tome su cruz, o sea, acepte la realidad de su vida y sígame. Él no dijo que esto iba a ser suavecito, pero muchas iglesias, sobre todo aquellas que hablan de la teología de la prosperidad, y usted, entre más dé, el Señor más le dé. Si usted le mete a esto 10 pesos, se le multiplica por 100. Por favor, nosotros estamos cumpliendo un mandamiento que Él nos dejó y no es de ley. Porque yo le puedo mostrar en varias partes que no es de ley, como lo dicen los testigos de Jehová y muchos por ahí. Esta es una ordenanza para bendición de nosotros. Usted cumple allí, está cumpliendo. El 10% es el cumplimiento de una ordenanza. El no hacerlo es un incumplimiento. Pero usted no lo hace, problema suyo y del Señor. Pero a veces hay personas que no se limitan con el 10%, porque dicen que Dios ama, verdadera alegría, ¿cierto? Y que dé cada uno de como qué, como Dios dispuso en su corazón. O sea, si en la ley yo daba el 10%, si yo soy agradecido con Yahweh, ya digo, no, pues solamente con el 10 no voy a hacer. Hombre, yo voy a dar el 12, el 13, el 15%. Eso es un corazón generoso y dadivoso con la obra de Él. El Señor no necesita dinero, seguro que no, pero Él nos prueba a través de eso para extender su reino. Eso es lo que le pertenece a Él, es lo que nos mandó. No se dejen robar la bendición. Hay iglesias
que están hablando cosas así. Eso no hagan sino dar, que el Señor vea, eso les va a multiplicar. El Señor sí va a proveer, el Señor lo dice en su palabra, pero no es como si fuera un negocio, mis hermanos. Entonces ya cambian el chance por el diezmo. ¿Seguro? Dije, no, Señor, su palabra dice que probadme ahora en esto y verá que me va a ir bien. Claro, como ahí lo dice en Malaquías, entonces yo ya no compro el chance, sino que vean, le meto ahí para que me vaya bien. No lo puedo hacer por eso. Yo tengo que hacerlo como un acto de obediencia a Él. Acuérdense que decía en Hebreos, pero he allí uno de quien da testimonio. O sea, el Señor está pendiente en cada momento de ese proceso. Y eso se cumple. Estamos hablando de gracia, ¿verdad? Y así son los tiempos. Mire, no nos dejemos llevar por doctrinas que lo que han querido es coger las cosas y suavizarlas y matizarlas. Aquí esta es una iglesia en que usted y yo hemos aprendido mucha doctrina y a veces somos rebeldes. Y cuando somos rebeldes, el Señor nos da donde quiere, ¿no es cierto? De la manera que quiere. Lo hemos visto disciplinar, pero también lo hemos visto bendecir. Y cuando nosotros nos bendice el Señor, a los 3 o 4 meses se nos olvidó la bendición que nos mandó. Porque no lo medimos sino por esta. Porque nos mande plata, porque nos mande un carro, porque nos mande provisión, ropa, yo qué voy a saber. Pero usted no se da cuenta de que es que prosperidad es tener su salud. Prosperidad es que usted tenga el don de la vista, el poder caminar, el tener un plato de comida caliente que comer. Eso es prosperidad. Prosperidad es el que usted tenga a su papá, a su mamá vivos y los pueda abrazar, tenga a sus hermanos, que tenga a sus hijos vivos y no tengan una enfermedad terminal. Cuando tantos están en los hospitales, niños pequeños con cáncer y nuestros hijos están bien. Eso es prosperidad. Que día a día nos podamos levantar con salud y darle gracias al Padre. Eso es prosperidad. No lo medimos sino por este. Y hay muchas iglesias que se pegan únicamente de la teología de la prosperidad. Siembra 10, Dios le da 100. No, mis hermanos. Uno lo hace porque es una obediencia al Señor, pero no porque sea un negocio. Al Señor no lo podemos tener como negocio. Vemos esas maratónicas en enlace. Qué negocio tan impresionante, mis hermanos. A uno sinceramente le da pesar. Yo recuerdo que hubo una persona que llamó y dijo, yo quiero hacer el pacto, no sé qué con ellos, pero yo no quiero sembrar ahí, yo voy a sembrar en mi iglesia. Y yo, bueno, Señor, sí, siempre donde quiera. Yo que no les gustó. Judas 3 y 4. No es sino una sola cartica chiquitica. Judas, verso 3 y verso 4. Dice, esto está antes de Apocalipsis: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿sí? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, Él no lo mandó a usted a que fuera suavecito. Ah, bueno, hermano, listo. Si usted dice que es así, entonces no, te tiene que contender ardientemente por la fe. Ya no estamos en los tiempos de decir, no, estamos en los tiempos de defender lo que el Señor quiere que defendamos. Y dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea que la predestinación existe, ¿cierto? Unos condenados para vida, unos predestinados para vida eterna y otros predestinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. O sea, tenemos que contender ardientemente por la fe. Es defender esta palabra. Es defender el nombre del Señor como es verdaderamente. A usted no le dé pena. Yo recuerdo que alguna vez la pastora decía, no, pero cuando estemos en tal parte, diga, si va a decir Yeshua HaMashiach, diga Jesucristo, pues porque. Y le decía yo, no, tranquila, vamos a hacerlo como es. Y le enseñé que a mí cuando me invitaban a dar la palabra a la cuadrangular, algunos de ustedes, ¿quién de aquí me acompañaron
a la cuadrangular, Jairo, tú estuvieron varios. ¿Qué decía yo en la cuadrangular? Le decía yo a toda la congregación, yo digo el nombre de mi Señor, del que ustedes conocen como Jesucristo, yo les digo con el nombre de Yeshua HaMashiach, porque ese es su nombre en hebreo. Y empiezo a decir de Yahweh y empiezo a hablarles del nombre, porque es que ahí hay un poder. Yo no estoy negando el nombre de Él. Y cuando yo he llegado nuevamente allá y les he dicho, ustedes saben que yo no digo Jesús, sino Yeshua. Y yo no digo Jehová, sino Yahweh. Y todos, sí, amén. Ya saben. Estoy hablando sin que me dé pena, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahweh para nuestras vidas. Amén. Cuando llegamos allí, usted se forma firme en la palabra, el Señor hace cosas pero impresionantemente maravillosas. Miren lo que dice el 18 y 19 ahí mismo de Judas. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, causarán eso. Personas que viven por el vientre nomás, iglesias muy acomodadas. El Señor dijo en su palabra claro que esto iba a ser de tribulación, de angustia. En Primera de Tesalonicenses, ya estamos terminando, 1:6. Primera de Tesalonicenses 1:6. Seguro que cuando usted toma esta palabra y usted empieza a orarle al Señor con poder y a decirle, Señor, tú eres el Señor del todo poder. Sed imitadores de mí como yo del Mesías, como decía la palabra. Entonces dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación con gozo del Ruaj HaKodesh del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo así? Entonces yo recibí la palabra en medio de gran tribulación. El 35 al 39. Hay una cosa preciosa que pasamos por encima de esa promesa, pero no nos damos a veces cuenta que nos dice. Dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? Del amor de Él, no el de nosotros, de Él para nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pero hay unos que sí se apartan de eso. Dicen, no, yo no más de eso, tribulación, angustia, no, chao, y se van. Pero es que esos no son hijos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja a matadero. Entonces no crean ustedes que hay iglesias por ahí que están diciendo de que usted va a andar volando en la riqueza, en la dicha. No, el Señor, antes de bendecirle verdaderamente, lo va a llevar a un desierto, como dice Deuteronomio 8, lo va a procesar, lo va a colocar con una piel doradita y canelita bien hermosa. Y cuando usted esté así estilo fakir, bien moldeadito, entonces si que haya sufrido bastante, bien laceradito, con hartas cicatrices, entonces el Señor dice, ahora sí ven, hijo, hemos pasado toda la prueba. Entonces dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, no de nosotros hacia Él, sino de Él hacia nosotros, que es en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. O sea, cuando usted pasa todo eso, nada te puede separar de Él, nada. Nada, así digan que usted es un tal, un pascual, un esto, lo otro, que hablen, mijo. Hablaron del Mesías, que hablen. Estamos en los tiempos del Señor, es el Señor el que da la pelea por ti y por mí. Y usted seguro que usted va a decir, uy, por eso es que he tenido tantas dificultades con mi hogar, con mis hijos, uy, esas afrentas económicas que he sufrido. Y es el Señor diciendo, así es como se preparan los verdaderos guerreros, así es que te pruebo. El Señor no vino aquí a ponérselo a usted suavecito. El Señor le gusta como uno, que le dice uno a los hijos,
Déjelo, mija, déjelo que está volviendo un varón, déjelo que se estrelle contra las paredes, que aprenda, que sea berraco. Así es el Señor. Entre más se dé contra las paredes, más va a aprender. Pero si usted es de los que corre, si usted es de los que se asusta con cualquier cosa, no, el Señor no quiere así. ¿Lo quiere usted? Si usted ve a usted allí, usted sabe que habla, hay una palabra que usa Pablo, es que una leve tribulación momentánea. Eso está en 2 Corintios 4. A mí me deja aterrado. Segunda de Corintios 4, 16, 17. Dice así, una belleza. Por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Claro, usted se va desgastando, se va chichorronando, usted va volviendo nada, ¿cierto? El interior, no obstante, se renueva de día en día, o sea, su espíritu se fortalece. Y dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿usted sabe lo que pasó, Pablo? Para que diga que es una leve tribulación momentánea, si más del 60% de su ministerio se la pasó en mazmorras, en prisiones, y él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, a más tribulación, más gloria. Más gloria. Entonces usted empieza a decir, ole, no, entonces lo que dicen por ahí, cuidado con el Señor. Claro, quiere lo mejor. Quiere tallarte a ti como se talla un diamante. Usted cuando llega aquí, llega como un diamante en bruto. Bruto por todos los lados. Eso está, hay que pulirlo bien, ¿cierto? Pero cuando usted se le va puliendo con otro diamante, se va puliendo, eso va quedando hermoso. Muchas veces hay personas que llegan y le digo yo, sí, hermano, usted es un diamante en bruto, espérese y verá que lo procesa el Señor. Claro, áspero, ¿cierto? Pero cuando empiezan a quitarse todas las cositas, eso duele. No van a creer que no. Pero el Señor te va teniendo allí, te va teniendo. Y después hace de ti una joya preciosa. Pero tenemos que dejarnos procesar. Entonces no es como muchas iglesias dicen. No. Señor, es que tú me vas a traer esa provisión. Sí, Él lo va a hacer. Pero al tiempo que te va a traer la provisión, va a tratar contigo. Va a ir tratando. Y si tú eres un escogido, una escogida del Señor, si tú estás llamado a estar inscrito, estás inscrito en el libro de la vida, entonces el Señor, así tú estés pasando una tribulación y te tenga que coger de las mechas para traerte, te trae. En medio de una crisis, en medio de una enfermedad, en medio de lo que sea, te trae, así sea cerca del dolor, y te cierra todas las puertas. Hasta que no te ve postrado o postrada delante de él diciendo, Señor, ya no pude con mi vida, Señor, estoy aquí, haga lo que quiera conmigo. El día que llegamos a rendirnos verdaderamente, porque tenemos a veces un orgullo tan grande y un corazón tan orgulloso y tan duro, que el Señor ahí más nos talla y más nos talla, hasta que nos hace bajar la cabeza y reconocer, Señor, definitivamente el único grande eres tú. Yo no puedo. Y te cierra todos los espacios de tal manera que te canaliza por ahí. Porque, mijo, yo les he dicho una cosa, que esto es como la mafia. De aquí nadie sale. Cuando usted ha sido escogido desde antes de la predestinación, desde antes de la fundación del mundo, Él dice en su palabra de que ninguno de sus hijos se va a perder. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Así tenga que cogerlo usted y trillarlo. Pero si usted es amplio y usted se deja tratar por el Señor, seguramente que la cosa va a ser a otro calibre. Eso es como cuando le dicen a uno, el papá, les decía yo la vez pasada, hágalo pues usted, mijo. Y cuando ve que se estrelló contra la vida, dice, papá, ayúdeme. Bueno, ya eso es otro cuento, eso es otra historia. Bien, vamos a finalizar con las aflicciones de Pablo, están ahí mismo en el capítulo 1 de 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 11 nos habla, para que hagamos un comparativo de qué es entrar en la vida cristiana. Porque ustedes se acuerdan quién era Pablo, ¿no? Pablo fue un perseguidor de la iglesia, a él se le atribuye la muerte de muchos cristianos, y era un hombre pecador, pero el hombre lo escoge a él, el Señor, perdón, lo escoge a este hombre para su iglesia. Y es así como este hombre
difunde el Evangelio en el mundo. Si no hubiera sido por él, la palabra no hubiera llegado así. Vamos a finalizar con este que está del 3 al 10. Dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de misericordias y Yahweh de toda consolación, el cual nos consuela en algunas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación. ¿Sí ve el propósito? ¿Sí ve el propósito? Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Yahweh. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, oiga, que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también en el mismo Mesías nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. ¿Ah? ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Y usted cuando esté atribulado, diga: Señor, gracias. No lo entiendo, pero muéstrame el propósito. ¿Sí? Y sí. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. O sea, así como te da la tribulación y la aflicción, también te va a dar la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo sería la aflicción? Esto es nada más un comentario. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo sería lo que sufrieron? ¿Cómo sería lo que sufrieron? Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, estaban sentenciados a muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Yahweh, que resucita a los muertos, o sea, para que tuviéramos confianza en Él, o sea, hasta lo sumo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a nuestro favor con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mis hermanos, ser cristiano es llevar los padecimientos del Mesías. Esto no es un club para pasar chévere. Esto es para formación. Y cuando usted esté siendo atribulado o atribulada por las diferentes cosas, diga: Señor, gracias, sácame de esta situación porque tú me dijiste que me daba la victoria y ahora lo entiendo. Que es un propósito para que yo fije mis ojos en ti, porque me he olvidado de ti, que nunca volví a mirarte, pero tú a través de esta aflicción haces que te vuelva a mirar. Coloquémonos en pie, por favor. Vamos a orar.